7 de la mañana con 9 minutos. Marcelo Espinel, director de programas del Observatorio Legislativo, nos acompaña ya en nuestros estudios. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar y acudir a nuestros micrófonos. El trabajo que lleva adelante el observatorio alrededor de lo que ha sido materia de discusión en estas últimas semanas y denuncias, además, porque han sido presentadas algunas pruebas en la Fiscalía. ¿Cómo los recibe? ¿Cómo las está procesando el observatorio? Bueno, el Observatorio Legislativo precisamente hace 2 días emitió un comunicado en el que señalaba que es necesario erradicar de manera integral este tipo de prácticas tan bochornosas dentro de la Asamblea Nacional. Hicimos también un llamado, insistimos en que se debe dar un inmediato trámite a la resolución, al proyecto de resolución presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, con el apoyo de su asesor legislativo, Pablo Santillán, ya que establece aspectos específicos de actuación tanto para la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero y también la Unidad de Talento Humano. Creemos que la resolución que tomó el Consejo de Administración Legislativa es muy baja, es muy amplia, únicamente trata de supuestamente alentar a los denunciantes y otorgar una supuesta protección sin ser clara. Lo más importante cuando se producen casos de corrupción es su amplia difusión. Como bien mencionaba Carla, hay que conocer los nombres de los asambleístas involucrados. Es necesario, sí, alentar a los ex asesores, a los asesores actuales a que presenten sus denuncias, pero esto no será posible o no será efectivo si es que no se otorga una debida protección a los funcionarios legislativos. Una protección legal o administrativa, porque ayer la presidenta de la Asamblea paró los despidos y dijo que nadie se iba de la Asamblea por denunciar este tipo de situaciones. Creo que es un paso importante dentro de toda este problema que se está viviendo en la Asamblea Nacional. Y precisamente el punto que tú señalas, Carla, es el que se proponía en el proyecto de resolución del asambleísta Villamar, que se detengan, o más bien que se impida el despido de aquellos funcionarios que presenten una denuncia, porque claro, ayer escuchaba o leía las declaraciones del asambleísta Joana Cedeño diciendo que los aportes son voluntarios. Pero ¿qué pasa si es que no se realiza este supuesto aporte voluntario? Inmediatamente lo que haría un legislador es deshacerse, despedir al funcionario legislativo y se da una extorsión. Se da un proceso de extorsión al funcionario legislativo que, claro, va a tener miedo de presentar una denuncia porque pierde su ingreso económico, pierde su trabajo, no hay estabilidad y ese es un problema del servicio público. Entendemos que queda a discreción de cada asambleísta la contratación de su equipo, pero no se pueden aceptar este tipo de prácticas que lo que hacen es nuevamente debilitar a la Asamblea Nacional y ponerle en un lugar bastante vergonzoso, muy, muy vergonzoso. Como tú decías, todas las bancadas políticas están involucradas y es necesario tomar acciones. Esperemos que no se produzca un espíritu de cuerpo dentro de la Asamblea Nacional, que se protejan entre ellos y que este tipo de actos tan nefastos se sigan repitiendo. Ahora, yo no creo que pase eso, que se quieran proteger. En un inicio creo que dieron esa impresión. El CAL, creo que fue demasiado rápida la comunicación, creo que tenía que ver inmediatamente al país, pero no creo que se protejan semejantes hechos. Ayer, hasta las 9 de la noche, yo recibí un testimonio de otra persona sobre un asambleísta de Alianza País en la Amazonía que también les cobraba a sus empleados $100. Digamos que esta es la modalidad más pequeña y recurrente, porque como sabemos hay otra asambleísta de Alianza País que es presidenta de una comisión legislativa que empezó cobrando a sus ayudantes, colaboradores de despacho $200 y terminó exigiéndoles $800. Eso es una vergüenza realmente. Por supuesto que sí. Ahora, estas prácticas se tienen que suscribir a este periodo legislativo, al anterior periodo legislativo, o hasta dónde se tiene que estirar. Bueno, hasta dónde se tiene que estirar, hasta dónde se tiene que investigar, eso también creo que es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado mencionó hace un par de días que se están investigando estos bochornosos hechos y se determinará si es que se han producido posibles delitos de cohecho o de concusión y si se lo realizará a través de una acción penal de tipo
tipo público o privado, y habrá que ver si hay que pedir la autorización a la Asamblea Nacional para que se autorice precisamente el procesamiento penal de ciertos asambleístas. Y en el caso de exlegisladores, si es que es necesario investigar, creo que tiene que actuar la Fiscalía. Aquí debemos recordar que existen instituciones encargadas de aspectos específicos dentro de estos procesos de investigación. Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, que a través de Diana Salazar ayer también estuvo presente en la Asamblea Nacional, y es necesario que las instituciones intervengan para garantizar institucionalidad, también. Por supuesto que sí, y que de esta manera también que estos hechos, al ser investigados, no se convierten en una cacería de brujas. Que no se lo utilice para perseguir a políticos, porque aquí tienen que esclarecerse los hechos. Nosotros, como te mencionaba Carlita, estamos atentos a que este espíritu de cuerpo no se produzca. También creemos que no se lo va a hacer. Creo que existen también posiciones muy claras de asambleístas que están conscientes que esto tiene que erradicarse. Se viene produciendo desde antes, no es algo nuevo, sí, es algo que se producía en anteriores periodos legislativos. El Congreso, ¿sí? Y que por más que se pidan $25, $5, es algo que no debería realizarse. Es un acto de corrupción. No importa la cantidad, es un acto de corrupción y eso simplemente no debería producirse. Es bueno que existan ahora ex asesores denunciando, que ahora se busque proteger a los asesores actuales para que se denuncie y que se tomen las medidas del caso, que caiga quien tiene que caer, porque si estamos hablando desde la cabeza del legislativo al respecto del interés de luchar contra la corrupción, que se lo haga de manera decidida. Marcelo, el trabajo del observatorio ha requerido o ha demandado alguna documentación al CAL, a la presidencia, a los asambleístas. ¿Qué tipo de información es la que se solicita para, de alguna manera, identificar por dónde están el tema, ¿no? Por dónde está el asunto y transparentar, si se quiere, sobre la base de esos informes, el trabajo de los legisladores? Y precisamente el Observatorio Legislativo tiene como una única fuente a la página web de la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que la única fuente de información, la más certera, es la página web de la Asamblea Nacional. ¿Con qué finalidad? De sugerirle a la Asamblea Nacional como institución que vaya implementando cada vez una mayor cantidad de información, que se garantice el acceso a la información a la ciudadanía. Y constantemente hemos hecho llamados a la Asamblea Nacional para que, por ejemplo, se transparente de manera adecuada cómo los asambleístas están utilizando los viáticos para trasladarse dentro del territorio nacional o territorio internacional. Que se conozca las actas de constatación de quórum dentro de la Asamblea Nacional para saber qué asambleístas están yendo o no están yendo, cuáles son los que se retiran de las votaciones. Pero también utilizamos otro recurso, Eduardo, que son las solicitudes de acceso a la información pública. Debemos señalar que ni en la presidencia de la Asamblea de José Serrano, ni en la presidencia de Elizabeth Cabezas se han respondido a nuestras solicitudes de información, y precisamente una de ellas es la que busca conocer qué asambleístas y funcionarios legislativos reciben el bono de vivienda. Solicitamos esta información hace más de 7 meses a través de una solicitud de acceso a la información pública que le obliga a la Asamblea Nacional a contestar en el plazo de 15 días. Esta solicitud jamás fue contestada, y así también otras solicitudes sobre los informes de viáticos. Entonces, si es que no existe una transparencia generalizada, integral de la Asamblea Nacional, es muy factible, se facilita que se produzcan este tipo de hechos tan bochornosos como el cobro de estos aportes voluntarios de los asambleístas. Estas extorsiones. Ahora, Marcelo, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ha cambiado el estilo de gobernar la Asamblea. Por ejemplo, ella canceló todos los viajes y canceló todos los viáticos al interior del país y fuera del país. Es la única que ha hecho este tipo de cuestiones precisamente para ahorrar y respondiendo al pedido de austeridad del presidente de la República. Vemos aquí en tu página web del observatorio todos los requerimientos de las solicitudes, y lo que más llama la atención es esta última, ¿no? Que ninguno de los asambleístas se ha unido a esa campaña de transparencia de ustedes. Exactamente. Que es para colgar en la página web del Observatorio Legislativo la declaración de bienes patrimoniales. Qué bueno, Carlita, que haces mención a eso, y nosotros justo queremos aprovechar esta coyuntura
esta coyuntura de actos corruptos dentro de la Asamblea Nacional para volver a lanzar nuestra iniciativa asambleísta transparente. En el anterior periodo legislativo hicimos un llamado a los 137 asambleístas a que hagan pública de manera integral su declaración de bienes como un acto de honestidad política. ¿Quiénes respondieron positivamente? 37 de los 137 legisladores de distintas bancadas políticas decidieron hacer pública su declaración de bienes. Fue muy interesante porque en ese tiempo eran asambleístas de Alianza País, así como de Creo, de Partido Social Cristiano. Fue un proceso muy enriquecedor. Y ahora precisamente queremos hacer nuevamente este llamado a los legisladores para que hagan pública su declaración de bienes. Si uno va a la página de Contraloría puede conocer cuál es el patrimonio de cualquier funcionario público, sabe cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos, pero creemos que no es suficiente. Los asambleístas y todo funcionario público podría, si es que es su interés, hacer pública esa declaración de bienes para que los ciudadanos puedan conocer precisamente que ellos cuentan con un patrimonio acorde a los ingresos que están recibiendo. Ayer el presidente de la República mencionaba que es necesario que los ciudadanos denunciemos cuando creemos que puede existir enriquecimiento ilícito, y conocer las declaraciones de bienes, en este caso a los legisladores, permitiría a los ciudadanos de esta manera ver si es que no se pudo haber configurado tal vez un caso de enriquecimiento exagerado por parte de un legislador. Es claro, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un asambleísta o cualquier funcionario público acceda a una propiedad que cueste $300,000, $400,000, $500,000, con un sueldo que bordea los $5,000 mensuales? $5,009, exactamente. Exactamente. Recordemos, por ejemplo, y nosotros hicimos este llamado a la expresidenta de la Asamblea Nacional, a Gabriela Rivadeneira, precisamente cuando se discutía al respecto de la compra de su casa, que ascendió a un monto superior a los $300,000. $300,000 que le prestaron en 3 días del BIES. Exactamente. ¿A qué ciudadano común y corriente le prestan Cuando en el 3 monto días máximo es $200,000. $300,000 para comprarse una casa? Esa es la pregunta. Y nosotros precisamente hicimos el mismo planteamiento, Carla, y le habíamos invitado a la expresidenta de la Asamblea a que haga pública su declaración de bienes, para nosotros poder observar si existía este pasivo, por quién había sido otorgado este préstamo, y tal vez si había sido otorgado solo a ella, porque cantidad y demás. De esa manera se puede también apoyar desde la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Ojalá que este llamado que estamos haciendo a los asambleístas genere eco en otros medios de comunicación, genere eco en otros periodistas, pero sobre todo que los asambleístas decidan ingresar dentro de este acto de honestidad política y hagan pública su declaración de bienes, porque si no tienen nada que ocultar, pues qué mejor. Que no tienen nada que temer, claro. Exactamente. O sea, pero digamos, en la Asamblea yo tengo una lista de 30 asambleístas que están implicados en este tipo de extorsiones, y cada día en la lista voy poniendo a nuevos. Eso es lo increíble. Tenía ayer 27, como saltaron estos 3 casos después, ahora tengo los 30 asambleístas. Y hay un punto aquí adicional que también debemos empezar a preguntarnos como país. Ayer la asambleísta Joana Cedeño señalaba que el aporte era voluntario porque ella tenía deudas con país. ¿Y por qué tienen que pagar los asistentes y asesores las deudas por con un país? supuesto reglamento interno? No. Y la pregunta de fondo que debemos hacernos es ¿cómo se está financiando la política? Si es que nosotros no empezamos a trabajar en leyes de transparencia sobre el financiamiento de la política, esta devolución de favores no solo va a través de los asesores, sino también de intereses del sector privado que pueden estar financiando a partidos políticos, y que después quienes llegan a los cargos tienen que devolver estos favores a empresas a través de procesos contractuales fraudulentos. Ya para finalizar, sí, ya se nos acaba el tiempo, ya nos ha alertado nuestra compañera María José. De las denuncias que se conocen, de los testimonios dados y de las pruebas otorgadas, ¿qué tan optimista? Yo quizás planteo el tema del optimismo y el pesimismo alrededor de los temas coyunturales en este espacio. ¿Qué tan optimista lo ve usted para que dé un resultado positivo y se conozca quiénes han estado trabajando bajo esta modalidad? Lo vemos con optimismo, realmente. Creemos que como país sí estamos atravesando un proceso de reinstitucionalización, pero eso no quiere decir que debemos dejar de ser vigilantes. Hay que presionar a la Fiscalía General del Estado, hay que presionar a la Contraloría y hay que presionar a la Asamblea Nacional para que esto no sea solo una noticia coyuntural y que no se tomen decisiones de fondo que impidan
o más bien al menos que reduzcan en el futuro el cometimiento de estos hechos. Como Observatorio Legislativo enviaremos nuevamente comunicados, insistiremos ante las instituciones pertinentes para que esto se esclarezca y que se tome una decisión que sea realmente tajante con la corrupción. Y se sancione a los asambleístas que han incurrido en estos delitos después de un proceso de investigación. Ahí es lo que reclaman los asambleístas que lideraron todo este descubrimiento de las extorsiones en la Asamblea Nacional. Solo un punto ahí, tiene que garantizarse el debido proceso. Exacto. Como con todos, pero también pensar en que es necesario un código de ética parlamentario. Sí, está propuesto eso por el asambleísta Eliseo Azuero. Exactamente. Y brevemente, ¿de qué nomás contemplaría las sanciones? ¿De dónde a dónde van de acuerdo a la normativa vigente? Las sanciones que se establecen en la Ley Orgánica de la Función Legislativa son bastante amplias. Yo no me atrevería a decir cuál es la sanción que se debería establecer porque es necesario un proceso de investigación. Entonces, habrán que ver si son sanciones, en este caso de suspensión, destitución, si es que se pueden configurar sanciones en el espectro penal por delitos de cohecho o concusión. El espectro es bastante amplio, por eso incluso creo que el fiscal general de la Nación dijo que es necesario investigar para establecer qué tipo de delito se podría haber configurado. Sí, y ahora va a dar la rueda de prensa el fiscal y va a decir cuántos procesos tiene la fiscalía. De lo que nosotros sabemos tiene 4, pero puede ser que haya más en estos últimos días. Muy bien, nos quedamos quizás con esta pregunta, ¿no? Grande, importante, a gran rótulo. ¿Cómo se financia la política? Sí, eso es importante. Es un tema de fondo. Habrá que discutirlo. Terminamos aquí esta entrevista, nos vamos a una pausa.